A ver, reciban el saludo cordial siempre de nuestras autoridades, la abogada Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, el ingeniero Alexandro Cisneros, Cristian Cisneros, perdón, director de apoyo a la producción, el ingeniero Alexandro Tornelo, viceprefecto de Pichincha, el equipo de trabajo de la Dirección de Apoyo a la Producción. Aquí nuevamente con nuestros talleres. En esta ocasión estamos ya en el segundo día del taller de Finanzas para Todos. Es la capacitación que el día de hoy comprende con la articulación de la Universidad Central. Es metas financieras, ahorro e inversión. La capacitación en este momento tiene el propósito, y como les habíamos comentado el día de ayer, es fortalecer la gestión de los emprendimientos y de los negocios existentes mediante la transferencia de conocimiento en gestión empresarial y la asistencia técnica, utilizando herramientas y estrategias digitales, contribuyendo a la reactivación económica productiva y la generación de empleo. Esta es una meta que nosotros queremos desarrollarla con ustedes, con la ciudadanía, con la provincia de Pichincha. Gracias a la articulación, como les comenté, la Universidad Central, darles la bienvenida a nuestros estudiantes, el día de hoy que van a ser nuestros instructores, al apoyo del Centro de Gestión Empresarial Solanda y al equipo de trabajo de la Coordinación de Producción y Desarrollo. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos, y esperamos justamente en este momento ya iniciar la capacitación. Que todos estén muy atentos. Como el día de ayer ustedes vieron, se entrega el test de registro de la asistencia, un test y el registro de asistencia para que ustedes al finalizar la clase puedan desarrollar el test, enviar el link justamente que al final de la tarde los estudiantes nos estarán entregando para que se pueda evaluar. Muy atentos a la capacitación para que estemos con nuestra certificación por aprobación y por asistencia. Vamos a trabajar hoy levantando la mano en nuestro chat de la plataforma Zoom, por favor. La clase es interactiva, pero con algunos inconvenientes que se presentaron el día de ayer, vamos a silenciar los micrófonos y vamos a darles la palabra de acuerdo a cómo vayan alzando la mano para las preguntas que les hagan los estudiantes. Se irán leyendo también las preguntas que estén en el chat. Para esto está apoyándonos aquí el economista Galo Borja, también tenemos a Joana Dávila, Vicente Trujillo, quienes estarán apoyándonos mientras se desarrolla este taller. Muchas gracias. Adelante. ¿Ya puedo comenzar? Sí, por favor, Betty. Ya. Buenas tardes con todos. Ya les comparto la presentación. Con ustedes soy Betty Chungán, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi persona y Jorge Páez les vamos a hablar sobre las metas financieras, el ahorro y la inversión. Bueno, como primer punto vamos a hablarles de las metas financieras. Las metas financieras son todas las declaraciones de cosas materiales, bienes o servicios que se quiere alcanzar. Las opciones son variadas y pueden ir desde pensar en la educación universitaria, una casa propia, un viaje o un retiro cómodo. Las finanzas personales son la herramienta por medio del cual podemos alcanzarlas. Ya. Los propósitos de las metas financieras. Entre ellos tenemos la responsabilidad, la concentración, la priorización y el control del progreso. En la responsabilidad, aquí es cuando se comparte acerca de nuestras metas financieras hacia nuestros familiares o amigos y con ello adquirimos el compromiso de realizarlas. Ya. Tenemos la concentración. Aquí dividimos las metas en los objetivos a corto plazo para lograr las metas a largo plazo.
¿Se fue el audio? Me parece que sí. Señorita Betty, ¿qué pasó? Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Páez. Hasta que mi compañera pueda retomar el audio, voy a exponer yo. No sé si se me logra escuchar. Claro, por supuesto. Ya, chuta, la presentación también se fue. Bueno, como les estaba exponiendo mi compañera Betty, existen los cuatro propósitos para las metas financieras, que era la responsabilidad, si me permite un momento, por favor, para ver si puedo retomar la proyección. Bueno, volviendo al tema, no les puedo presentar, pero a ver, los propósitos de las metas financieras se definen en responsabilidad, concentración, priorización y control de progreso, como había hablado mi compañera. Hablando de responsabilidad, nos habla acerca de compartir nuestras metas financieras y adquirir compromiso hacia las mismas. Es decir, que si nosotros informamos y hacemos saber a nuestros amigos o familiares que tenemos metas, entraremos más a compromiso, ya que otras personas tendrán conocimiento y podrán preguntarnos o cuestionarnos acerca de las mismas. En el tema de la concentración, podemos dividir las metas en objetivos a corto plazo para lograr metas a largo plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada una de nuestras metas podemos dividirlas en actividades. Y estas actividades se llevarán la concentración de poco a poco para poder lograr nuestras metas a largo plazo. La priorización. Para priorizar, nos priorizamos las metas financieras por encima de actividades diarias que son irrelevantes. Con esto queremos decir que muchas veces en el día ocupamos nuestro tiempo o dinero en cosas banales. Con este propósito lograremos concentrarnos más en nuestras metas. Y por último, como propósito de las metas financieras es el control de progreso. Ver cómo vas acercándote a tus metas. Cuanto más te acerques, más motivado estarás por seguir superándote a ti mismo. Verás cómo progresas más deprisa. Esto quiere decir que tendremos un control sobre nuestras acciones y actividades económicas y financieras. Y así lograremos nuestras metas con más en un corto plazo. Para continuar, tenemos que saber que toda meta financiera responde a 3 preguntas básicas. ¿Qué deseo? ¿Cuánto lo deseo? ¿Y cuánto necesito para ello? Con esto quiere decir, el qué deseo es a qué queremos llegar. Si deseo, no sé, obtener un fondo para emergencias, algún auto, tal vez alguna casa, algún negocio. ¿Cuándo lo deseo? El ponernos un tiempo. Saber para cuándo necesitaremos lograr nuestras metas. ¿Cuánto necesito para ello? Hacer un cálculo de más o menos el precio que tiene lo que queremos lograr, sea casa, sea algún negocio, sea algún automóvil. Con esto nos podremos centrar más hacia nuestras metas financieras. El tipo de metas financieras. Las metas financieras se clasifican según el tiempo de planeación de las mismas. Tenemos metas a corto plazo. Las metas a corto plazo se podrían referir en un periodo de, qué sé yo, de 30 a 90 días, que es de un mes a 3 meses. A 6 meses también. Metas de mediano plazo hasta un año y a largo plazo es de un año para adelante. Esto dependiendo de las posibilidades que tengamos y lo que queremos lograr para nuestro objetivo. Como metas a corto plazo, son aquellas metas que serán cumplidas en un periodo menor a un año. Ejemplo, que mi familia propuso la meta de pintar la casa. ¿Cuándo? Dentro de 6 meses.
¿Cuánto cuesta? $1000. Con esto podremos lograr podremos lograr calcular y saber cómo vamos a obtener los $1000 dentro de esos 6 meses. Tal vez un ahorro mensual o un aporte que cada miembro de la familia puede hacer. Las metas a mediano plazo. ¿Se me escucha mejor? Porque en el chat veo que no se me escucha. Se escucha claramente. Ya, volviendo al tema. Las metas a mediano plazo son aquellas metas que serán cumplidas en un periodo entre 1 año y 5 años. Cuando se trata de metas a mediano plazo por el monto, puede que no sea posible que la meta se financie totalmente a través del ahorro. En este momento se deberá manejar el ahorro para cubrir una parte de la meta, de modo que deberá establecer un porcentaje de ahorro y otro porcentaje de financiamiento. Con esto queremos decir que, por ejemplo, un auto, logramos obtener un ahorro de $10,000, pero tendremos que adquirir un financiamiento de otros $10,000 para poder obtener el auto. El ejemplo que les daba. Quiero un vehículo en 2 años. El valor es de $12,000. Tenemos que dividir el porcentaje de ahorro y el financiamiento. En el ejemplo tenemos que logramos conseguir un 30% ahorrando y el 70% nos va a tocar financiar mediante bancos o créditos. Mi meta, quiero ahorrar a la entrada de mi vehículo. El tiempo estimado es en 2 años y deberé ahorrar $3,600. Como dije, los $3,600 podemos dividirlo en los 2 años para obtener algún ahorro mensual o algún aporte que podamos conseguir. Las metas a largo plazo son aquellas metas que serán cumplidas en un periodo mayor de 5 años. Cuando se tratan de metas a largo plazo, se sugiere proyectar de forma similar a las metas a mediano plazo. Un ejemplo, quiero una casa. ¿Cuándo? En 6 años. ¿Cuánto cuesta? $60,000. Entonces, tenemos que dividir otra vez el porcentaje que logremos obtener en ahorro para una entrada para la vivienda y el financiamiento que queremos obtener. Entonces, ahí está la meta. La meta financiera es quiero ahorrar para la entrada de mi casa. El tiempo estimado es unos 6 años. Deberé ahorrar unos $1,800 anuales, mensuales, y eso dividiendo lo que podamos conseguir, los montos que podamos conseguir. Las fases de ejecución de metas financieras. Como primera fase tenemos en planteamiento. Es la etapa en la que una persona sueña y se plantea metas. En esta fase se establecen límites y tiempos y los pasos que se deberá tomar para lograr sus metas. En la ejecución, es la fase en la que usted pone en marcha su plan. Hay que recordar que debe haber definido tiempos y el nivel de ahorro que requiere cada una de sus metas. En esto también tiene que ver la posibilidad que nosotros tenemos cada mes o cada año para ahorrar. En el control nos habla que es una fase simultánea a la ejecución. Usted y su familia podrán establecer tiempos en los que reúnan evaluar cómo marchan sus metas, si podrán lograrlos en el tiempo definido, porque hay veces que las metas se tienen que aplazar debido a inconvenientes, ciertos problemas que se pueden dar. La evaluación. Al final del periodo propuesto para el cumplimiento de la meta, se deberá analizar si la meta se cumplió o no. Como dije, hay veces que se posponen o incluso se pueden antelar las metas, todo dependiendo de las circunstancias en las que nos vemos envueltos. Ahora, hablemos del ahorro. Ahorrar es aquella parte de la renta que no es gastada en los bienes de consumo y servicio. Constituye la diferencia entre ingresos y egresos. Estos valores generalmente se depositan en instituciones financieras a cambio de un interés. Se extiende por lo dicho anteriormente que solo existe ahorro si los ingresos familiares son mayores a los gastos. Sin embargo, hay que analizar esto. El ahorro no debe ser considerado como un residuo del ingreso, sino como el gasto más importante de una familia que debe tener en cuenta antes de cualquier otro ingreso. Es decir, que si tenemos un excedente en nuestros ingresos, podremos guardarlo para a futuro tener un respaldo o incluso invertirlo. Tenemos que tener en cuenta que el ahorro es, como dice aquí, es el gasto más importante que se puede tener una familia. Los propósitos del ahorro. Primero es el propósito de la emergencia.
Con esto queremos decir, establecer un fondo de emergencias que cada persona o cada familia puede destinar cierta parte de sus ahorros para establecer un fondo de emergencia que, como sabemos, se puede dar en cualquier momento para alcanzar metas personales. Como hablamos anteriormente, tal vez cada persona tiene la meta de comprarse una moto, un auto, o simplemente la meta de obtener cierto tipo de dinero en tanto tiempo. Entonces, eso es ese es el segundo propósito del ahorro, alcanzar las metas que cada persona se propone. Y la inversión a largo plazo. El tema de la inversión, como veremos más adelante, se puede tal vez invertir en negocios, en bienes, incluso comprando acciones. Los tipos de ahorro que existen. Se debe determinar el tipo de ahorro a utilizar la base en cada una de las metas financieras. Tenemos que diseñar la estrategia tomando en cuenta el horizonte de tiempo para su cumplimiento. Entre los más generales encontramos ahorro para la vivienda, para la educación, para el vehículo, como dije, hablamos del fondo de emergencias y otro tipo de ahorro. El ahorro programado para adquisición de vivienda. Una cuenta de ahorro de vivienda es un producto de ahorro cuyas aportaciones tienen el objetivo de adquirir una, hablando del ahorro en la vivienda. La compra de una casa suele suponer el desembolso de dinero más grande que realiza una persona a lo largo de su vida. Dada la cuantía de una casa, es muy habitual pedir un préstamo al banco. Las instituciones financieras, excepto el BIES, financian máximo el 70% del valor del inmueble hipotecado, sea este departamento, oficina, casa o terreno. Como decía, la inversión en una casa, el ahorro para una casa es quizás el gasto más grande que puede tener una persona, pero a su vez es el más justificado. Y como decía, las instituciones financieras, bancos, cooperativas, llegan hasta un monto del 70%, a excepción del BIES que ya puede llegar a cubrir el 100% del monto de la casa. Ahorro para la educación. Tener un fondo de ahorro para la educación personal o familiar es la mejor forma de garantizar un futuro sin contratiempos en el patrimonio familiar. Actualmente los costos por educación representan un monto importante que es necesario planificar. Entonces, ¿qué queremos para nuestra educación y de nuestros hijos en el futuro y cuánto nos costaría? Pues como todos sabemos, la educación se ha vuelto en parte esencial en lo que es nuestras vidas. Cada día el mercado laboral se pone más competitivo, incluso para nosotros y mucho más para nuestros hijos. Siempre es bueno tener un ahorro para alcanzar las metas que cada uno se propone y lograr las metas finales de vida. Esta inquietud la podemos resolver tomando en cuenta los siguientes puntos. La meta de ahorro educativa. Periodos en meses, la meta de ahorro educativa es la universidad de mi hijo. Los periodos en meses faltantes para el ahorro. En 18 años, por 12 meses, hacemos un cálculo de 216 periodos. Esto lleva a 216 meses. ¿Cuánto podría ahorrar por mes para mi meta? $100, dependiendo de los ingresos, 10. Todo depende del ingreso que tenga cada persona. ¿Cuánto podría recaudar en los 216 meses? En los 18 años es $21,600, que sabemos que con esto nos alcanza perfectamente para una carrera universitaria. Ahora hablemos del ahorro programado para la adquisición de un vehículo. A pesar de que muchas instituciones financieras ofrecen distintos productos para la compra de vehículos, es importante mencionar que este siempre será un tipo de crédito de consumo y por tanto las tasas de interés serán más altas a las del mercado. Como nos habla la lámina, al ser un bien de consumo, un crédito para bien de consumo, las tasas de interés no llegan a ser como una hipotecaria. Siempre son un poco más altas y por eso se pretende ahorrar, porque aunque no alcancemos la totalidad del monto que cuesta el vehículo, podremos alcanzar cierta parte que nos permitirán ahorrar varios años en lo que es tasa de créditos. Incluso podremos comprar uno sin necesidad de un crédito.
Ahora continuemos con el ahorro para emergencias. Como hablaba antes, es un ahorro diseñado específicamente para cubrir imprevistos o situaciones que no han sido planificadas. ¿Cómo puedo crear un fondo para emergencias? Podemos tomar en cuenta los siguientes pasos. Determinar un monto del ahorro. Hablaba antes, se puede tener un excedente o algo que tal vez gastemos en cosas banales, podemos utilizarlos para este fondo. Y así podremos lograr, no sé, podemos ahorrar de $10 mensuales o semanales o diarios, todo depende de las posibilidades de cada persona. Abrir una cuenta de ahorros, bueno, creo que la mayoría, por no decir todos, sabemos que la mejor forma de guardar nuestro dinero es con una cuenta bancaria. Y acumular lo más posible, dejar de decir, bueno, voy a sacar cierta cantidad porque necesito para esto, para este otro, porque sabemos que en una emergencia no nos perdonará el tiempo y el dinero y tendremos que acumular la mayor cantidad de dinero posible. En otro tipo de ahorros, tal vez podemos hablar de un ahorro programado para el retiro. Todos estamos destinados a llegar a una etapa de la vida en que nuestra capacidad de trabajar disminuye. Los gastos no disminuyen, pero los ingresos sí. Por lo tanto, optar por una fuente de ahorro alternativa que nos ayude a sobrellevar mejor el periodo de jubilación es la mejor opción. Con esto nos referimos, e incluso no todos tienen la posibilidad de acceder al seguro, como sabemos, y tener un sueldo fijo para después para nuestra vejez o poder obtener un monto al final de nuestra carrera. No todos tienen ese acceso, entonces siempre es bueno tener un respaldo para cuando nosotros lleguemos a una etapa de nuestra vida en la que no podemos trabajar, podamos tener nuestro respaldo, porque como dice ahí, los gastos no disminuyen, incluso como ustedes saben, año a año los precios se alzan. A ver, ¿cómo puedo lograr el fondo del retiro deseado? Calculemos un gasto anual familiar proyectado para la jubilación. Determine cuánto gasta actualmente en su núcleo familiar anual. Determine los gastos anuales que no tendrán cuando se retire o se jubile. Reste el total de los gastos anuales obtenidos en el literal A menos el total de los gastos del producto B. Y al valor del punto C incrementar un 15% por concepto de gastos de salud. Explicándolo más prácticamente, tenemos que darnos cuenta de los gastos fijos que nunca se van a ir, como luz, como agua, más otros gastos que sí se irán cuando nosotros cumplamos cierta edad, que qué sé yo, será movilización, ya que no podremos salir tanto. Entonces, restando estos dos, tenemos que incrementar un 15% por salud, porque sabemos que a cierta edad llegamos a ser un poco más susceptibles a ciertas enfermedades. Continuemos. Para el plan de ahorro necesitamos 3 cosas claras. Definir metas de ahorro, establecer un flujo de efectivo y crear un plan de ahorro. Primero, definir nuestras metas de ahorro. Siempre es bueno definir tiempo de ahorro, un monto de la meta, un cálculo de ahorro mensual y asignar una prioridad. Como he venido diciendo, tenemos que calcular tiempos, tenemos que calcular cuánto queremos llegar a ahorrar y siempre ver nuestras posibilidades de ahorro, que si está fuera de nuestros gastos, está excediendo nuestros ingresos, podemos poner cierta cantidad de tiempo y asignar una prioridad. Segundo, establecer un flujo de efectivo. Expliquemos qué es un flujo de efectivo. Es un informe que nos ayuda a revisar cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos, a fin de realizar una comparación entre ambos. De forma más práctica les puedo decir que es una sumatoria, una suma. Una suma de los ingresos que cada familia tiene y una suma de los gastos. Y al final restamos los ingresos menos gastos. Y nos damos cuenta del flujo de efectivo que se tiene en la familia. ¿Para qué sirve? Sirve para realizar un ajuste de nuestros gastos con el fin de aumentar nuestro excedente de dinero, es decir, lo que nos sobra. Podemos darnos cuenta en el flujo de efectivo que a veces gastamos en cosas innecesarias, como decía, no sé, tal vez en lo que son licor, en lo que es tabaco, o incluso comida que
tal vez podemos ahorrar y se convierte en un ahorro que en un futuro nos va a servir bastante. Para finalizar, crear un plan. Siempre es bueno crear el plan y que digamos, que pongamos que el ahorro de cantidad fija mensual, como dije, $10 mensuales, 50, 100, dependiendo de las posibilidades, abrir una cuenta de ahorros, como ya lo dije, analizar los gastos, ingresos, como hablamos en el flujo de efectivo, y organizar su información. Esto es súper importante, darnos cuenta que al ser organizados podemos tener en cuenta en qué hacemos bien, qué hacemos mal y qué podemos evitar para lograr mejores cosas en el futuro. Continuando, vamos a hablar ahora de la definición de la inversión. La inversión en un sentido práctico no es más que poner a trabajar sus ahorros en algún tipo de actividad o negocio para que generen mayores rentabilidades, un beneficio inmediato por uno futuro. ¿Qué les digo? Ahora, evitar gastos, la inversión en sí es evitar gastos y con ese ahorro ponerlo a trabajar para tener ganancias extras en un futuro. Dejamos de consumir algo el día de hoy para mañana obtener mayores ganancias. ¿Cuál es la importancia de la inversión? La inversión es siempre recomendada ya que representa la decisión inteligente de colocar capital, lo siento, se me fue la palabra. Colocar dinero en algo que pueda ser productivo a futuro, antes de derrocharlo de manera completa. Como ejemplo, en un entorno normal de un país, tu dinero valdrá menos el día de mañana. Qué sé yo, $1 de hoy en tu bolsillo no te dará para comprar lo mismo el día de mañana. Puede que necesites $1.20 para comprar lo mismo o incluso más. A ese proceso se le denomina inflación y la inversión supone una manera de protegerte. Sabemos que siempre suben los precios de todo lo que consumimos y por eso es importante la inversión. Hablemos de los tipos de inversión. Inversiones en el campo financiero o de capitales, inversiones en el campo inmobiliario, empresarial o productivo y de proyectos, inversiones en el campo de educación, en el campo personal, en la proyección, en la educación o en nuestros hijos, previsiones para el retiro, e inversiones en bienes que con el tiempo aumentan su valor. En inversiones del campo financiero hablamos de lo que es acciones o bonos que muchas empresas ofrecen. En inversiones en el campo inmobiliario empresarial, pues si hablamos de inmobiliario podemos comprar una casa rentera o en una empresa podemos generar ingresos. Bueno, y las inversiones en el campo personal, como decías, la educación para nuestras familias y para el futuro. Y si hablamos de lo que son inversiones en bienes que con el tiempo aumentan su valor, en una misma casa sabemos que siempre sube el avalúo, tal vez algún objeto que sabemos que en un futuro tendrá un mayor valor económico que el que tiene ahora. Hablemos ahora del mercado de valores. El mercado de valores es, a grandes rasgos, el espacio en el que concurren compañías que quieren captar recursos financieros y ciudadanos que disponen del capital y quieren invertir en estas empresas. Por tanto, hay unos emisores que ponen en circulación acciones para captar recursos económicos y unos inversores que invierten su capital en aquellas compañías que esperen que les aporten beneficios. De una manera más práctica, hablando de los emprendimientos, el mercado de valores es cuando un emprendedor pone en venta acciones o parte de la empresa para obtener más recursos que podemos obtener de personas, de otras personas, para aumentar el tamaño de nuestra empresa, adquirir, no sé, más activos fijos para nuestra empresa, maquinaria o lo que nuestra empresa requiere. ¿Cuál es la importancia del mercado de valores? El principal objetivo del mercado de valores es el de ayudar al movimiento de capitales.
contribuyendo de esta forma en la estabilidad monetaria y financiera. Es así como el uso democrático de los mercados de valores impulsa el desarrollo de las políticas monetarias más activas y seguras. Dejando de un lado lo técnico, la importancia del mercado de valores es que nosotros podemos, como dije, obtener, si es que uno tiene su empresa, obtener capital, dinero que necesita para agrandarla. Y de esa forma también es más fácil para un ciudadano encontrar, que no sabe qué hacer con su dinero, encontrar qué puede hacer, saber dónde puede invertir su dinero. Siguiente, por favor. El tipo de mercados financieros. En un gran campo que es el mercado financiero, podemos hablar de dos tipos. El mercado primario, que es la colocación o salida de mercado de nuevas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las transacciones se hacen directamente entre comprador y empresa. Si yo quiero las acciones de tal empresa y las compro, hablando directamente con los encargados de esa empresa. Ahora, si hablamos del mercado secundario, primero veamos la parte de la definición. Dice que es el mercado secundario. Es el mercado en donde los valores que ya han sido emitidos y vendidos en el mercado primario son manejados en tiempo real por vendedores y compradores. Esto, para resumirlo, estos son intermediarios. El mercado secundario nos habla de intermediarios en el que, poniéndolo como un ejemplo, yo adquiero acciones de Supermaxi y las pongo a vender más costosas de nuevo hacia otras personas. Entonces, a eso se refiere el mercado secundario. Siguiente, por favor. Hablemos de la diferencia ahorro-inversión. La principal diferencia entre ambos conceptos es el destino del dinero. Mientras en el ahorro se guarda para disponer de él en un futuro, cercano o lejano, en la inversión se aguarda una parte con el propósito de obtener una ganancia extra y mayor a la del ahorro, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras el ahorro lo tenemos, el dinero que tenemos en el ahorro lo estancamos o tal vez generemos ganancias del 1% anual en el banco, con las inversiones es generar una mayor cantidad de ganancias. Saber que, por ejemplo, en bonos en 5 años tendrán un 35% más de valor, o que en acciones que sé que en el otro año me van a dar un 10% más, que si yo deposité 100 voy a ganar 110. Entonces, la principal diferencia entre el ahorro y la inversión. Siguiente, por favor. Para culminar, ¿cuál es la diferencia entre inversor e inversionista? En realidad, estos términos son un poco ambiguos y confusos. En realidad, lo que pude investigar es que inversor se utiliza en España, en la parte de Europa y Argentina, e inversionista se utiliza en Latinoamérica. Más otra diferencia que encontré es que un inversor como tal denota de aquella persona que invierte en algún tipo de negocio o mercado financiero. Y un inversionista se refiere a las personas naturales o jurídicas que inyectan capital, generalmente monetario, es decir, dinero, a cierto tipo de negocio. Es decir, que hablamos no solo de personas, sino también de empresas o entidades económicas. Para resumir, el inversor es una sola persona con dinero que quiere comprar cierto tipo de acciones o bonos, y un inversionista puede ser una persona o una empresa que quiera adquirir ciertas acciones en otra empresa. Eso sería todo. Creo que abrimos el espacio para preguntas. Si es tan amable, las personas que tienen alguna pregunta, levanten la mano para poderles dar la palabra. Mercedes Valdivieso, adelante, por favor. A ver.
Mercedes Valdivieso, adelante la pregunta. Que no son de... Casi nos quemamos. Déjame. Por favor. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, le escuchamos. Sí. Ya, muy buenas tardes. Como les decía, muchas gracias a todos por la invitación y a la persona que intervino, estuvo muy clara su exposición. Pasando a una consulta que yo tengo. Bueno, si yo decido, ¿no? Digamos, yo decido invertir mi dinero, ahorrar ya a corto plazo, digamos. ¿Y cuál es la garantía con los miedos que nosotros tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Con los feriados bancarios y todo eso de que las entidades financieras desaparecen. ¿Qué organismo me garantiza a mí el que yo pueda tener mis ahorros seguros, ¿no? Si yo opto por esa opción. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, si hablamos de cuál es, a ver, nuestra seguridad, la seguridad de nuestros ahorros siempre se basa en las entidades públicas. Es decir, en general los bancos se respaldan en el Banco Central porque es el centro del valor, es la entidad que organiza el valor monetario del país. Si hablamos de feriado bancario, por ejemplo, sufrimos un problema grave en el 99 y fue el tema del avalúo de nuestra moneda, que era el sucre. Ahora, nosotros tenemos una moneda que, si bien no es nuestra, es muy protegida, que es el dólar. Entonces, nunca, si Estados Unidos no baja el avalúo del dólar, no va a bajar por más que nosotros querramos hacerlo. Entonces, es muy difícil que surja otro feriado bancario. Como le dije, el poder adquisitivo de la moneda se basa en el país que la oferta. Y el Ecuador no hace nada más que comprar los billetes, poniéndolo de una manera práctica. El Ecuador lo único que hace es, necesito tanto dinero y se basa en el oro nacional. En realidad es muy difícil que exista el feriado bancario de nuevo, a mi parecer. Perdón, recapitulando lo que dice el compañero, a la señora que preguntó, las entidades de control son principalmente la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos y Seguros. Entonces su dinero en los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, está garantizado que tienen un respaldo y un aval tanto de la Superintendencia de Bancos y Seguros como del Banco Central del Ecuador, porque ellos, las entidades financieras formales, hacen un depósito. Hay otras entidades financieras que son las comunitarias, que los regula la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y hay otras que se forman de hecho. En las de hecho, si tiene usted un tema de que no hay quien le respalde ni le garantice que se pueda tener el ahorro, su dinero y la confianza. Eso más bien se da en localidades pequeñas, en grupos de confianza que se tienen los unos a los otros y hacer otro tipo de metodología que son créditos mutuales, ¿sí? No es muy general que se lo vea en este tipo de sociedad, pero sí los existe. El dinero básicamente se lo garantiza en las instituciones financieras. Y recordemos que para que exista un feriado bancario deben haber condiciones económicas mucho más dificultosas. Señor Edwin, le rogaría por favor que apagara el micrófono. Gracias. Como el tema de hiperinflación, como lo que está sucediendo en el tema de Venezuela. Gracias al momento no existe en este tema, sí hay una recesión económica por el tema de la pandemia, pero de a poco hay un tema de reactivación económica también. Entonces, sí es cierto que estamos pasando por momentos de crisis, pero el sistema de dólar está sujeto, está fuerte todavía. No podríamos generar un tema de pánico de que va a suceder esto, pero sí hay entidades de control que existen al momento y vuelvo y les repito como la Superintendencia de Bancos y Seguros. Una preguntita. Ay, perdón. La señora Verónica Martillo, le recordamos si tiene alguna pregunta levante la mano que con mucho gusto le damos la palabra. Verónica Marcilio. Buenas tardes, gracias. Quería preguntar si ustedes saben cuánto es el monto de interés que ganamos al tener una cuenta de ahorros, una cooperativa. El interés se lo fija el Banco Central del Ecuador.
¿sí? Hay una tabla que todos los bancos manejan el interés mínimo, la tasa activa y la tasa pasiva se conoce. La tasa activa para consumo está entre el 17.30%. Hay otras tasas que es para crédito, microcrédito y etcétera, que van hasta el 25%. El tema de que le pagan a usted por el tema de ahorro va entre un 4.5 hasta un 5%. Eso Por es lo que eso maneja el quería, Banco Central. ¿Perdón? sí, por eso quería preguntar algo más. O sea, entonces, refiriéndome al poco de interés que cobran, que pagan las entidades, porque yo he tenido mi dinero en una cooperativa y realmente no se gana mucho. Incluso a veces se gasta, se paga más en todo lo que es mantenimiento de la cuenta. Entonces, referente a eso, o sea, yo quisiera saber qué tan fácil es invertir el dinero en acciones, por ejemplo, ahorita que la mayor parte de empresas como la favorita ha tenido mucha ganancia en en esa época de pandemia, que los alimentos siempre están ahí. ¿Qué tan fácil es invertir en acciones en esa, por ejemplo, en la favorita? ¿Qué tan fácil es? El invertir, usted solamente tiene que ir al mercado de valores. La superintendencia de compañías tiene una parte específica donde usted puede aprender sobre el mercado de valores. No es tan fácil porque usted tiene que tener un poco de lectura sobre qué compañía poder invertir, dependiendo de la capacidad de compra. Por ejemplo, cuando una compañía se está revalorizando o tienes ganancias, una acción es sumamente costosa, pero cuando recién está comenzando, sus acciones son sumamente bajas. Este tipo de inversiones, como le explicaban anteriormente, son inversiones que se hacen generalmente a largo plazo. Entonces, sí tiene que manejar algunos conceptos financieros muy específicos para que pueda hacer ese tipo de inversión. Pero recuerde también que ustedes están en una etapa de emprendimiento o algunos son emprendedores que tienen dinero y no saben en qué pueden invertir. Creo desde mi punto de vista muy personal que los emprendedores pueden acercarse a otros grupos de emprendedores que necesitan y poder invertir y quizás tener una tasa de descuento o una tasa de retorno de la inversión mucho más alta que puede pagar el banco, ¿sí? Entonces, eso ya depende de usted en lo que quiere invertir su dinero. Le pongo un ejemplo. Si yo sé que el banco me paga el 4 al 5% y yo me pongo un proyecto de confección textil y sé que ahí yo voy a coger y voy a tener un retorno de la inversión de por lo menos entre el 8 al 10%, entonces ya tasa efectiva me refiero, ¿no? No margen bruto de ganancia. Entonces ahí yo tengo mi indicador a través de ciertos indicadores de rentabilidad financiera como el TIR, BAN, costo-beneficio, payback, en el que yo ya puedo tener una evaluación y decidir si invierto en un proyecto productivo frente a tener mi dinero guardado. Esa es. Muchas gracias. Y otra pregunta extra a base de eso. Yo pertenezco a una asociación acá en el Cantón Rumiñahui. ¿Qué tan fácil también es hacer una caja de ahorro? Porque justamente yo realmente desconfío de las entidades financieras, justamente porque no pagan mucho y además para cobrar intereses sí se cobra bastante. ¿Dónde puedo educarme para hacer una caja de ahorro, por ejemplo? Nosotros como gobierno provincial también les brindamos el tema de asesoría para las cajas de ahorro, la Dirección de Economía Popular y Solidaria. Entiendo que para hacer una caja de ahorro es similar a formar una asociación. Ustedes quedan registrados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero ustedes tienen que hacer igual un proyecto y tienen que evaluar a qué tasa de interés le van a pagar a las personas que ahorran y después hacen una metodología de crédito mutual. Usted se garantiza de que va a pagar la persona de su grupo. Entonces, eso es un crédito mutual, los unos se acreditan a los otros. Puede funcionar en economías pequeñas, en economías locales a escala, sí funciona y funciona muy bien, pero con el transcurso del tiempo y teniendo las cuentas claras, que es lo más importante. Quizás en algún momento tiene mi contacto, le podemos dar un tema de asesoría mucho más personalizada para poder hacer este tipo de cajas de ahorro y etcétera y poner en contacto con los compañeros que manejan este tema de manera específica. ¿Sí? Muchas gracias. La señora Gladys Manuela tiene levantada la mano. Sí, buenas tardes. Sí, tengo una duda y también un punto de apoyo.
¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes. Primeramente, dando gracias a Dios, felicitándoles por su trabajo, que en realidad me están sacando de muchas dudas, y también a los compañeros, dándoles un cordial saludo. Pues yo quisiera saber que más o menos a mí me han dicho muchas personas que entre a mercado de valores en Bitcoins. ¿Qué tan seguro es esa moneda y qué vale? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, les cuento lo que yo he hecho y me ha funcionado. De pronto, tal vez es un pequeño tips que quisiera compartir con ustedes en vista de que estamos en este curso y sí me ha funcionado. Por ejemplo, de hace 10 años acá, yo siempre tenía unos ingresos medios extras, ¿no? ¿Y qué hice? Yo hice de ahorrar y me propuse, así como dice la meta, o sea, yo solita, sin, gracias a Dios, o sea, Dios me dio sabiduría, y me propuse en un año hacer 2 departamentos. Todos mis ahorros hacia departamentos. Del siguiente año, otros 2 departamentos. Y entonces ahora tengo más o menos unos 6 departamentos, de los cuales cojo $120 de cada departamento. Y eso me ha valido a mí para sobrellevar esta pandemia, y también, claro, que algunos inquilinos se fueron. No se le escucha, señora, se le fue el audio. Por favor, reactive el micrófono. Ya le reactivé. Entonces, compañeros, les cuento que ese dinero, porque en realidad, como decía la compañera, es verdad, en el banco, para cuando uno se hace un préstamo, le cobran full intereses. Y si es que se atrasa un día, 2 días, tiene que pagar más y todo lo demás. Entonces, yo lo que hice es invertir en construcciones, y yo cojo mes a mes de los arriendos, y yo pienso que eso también es como un tipo de jubilación en mi caso, ¿ya? Porque ya estoy, o sea, y también las casas no se van llevando, va subiendo, como ustedes también dicen, la plusvalía, y eso me ha ayudado. Es lo que a mí, lo que he hecho, pero ahorita está medio difícil la construcción, y está muy, 2 años no he hecho nada, y entonces yo decía, tengo un poco de dinero ahorrado para ver si pongo en Bitcoins, no sé, porque me estaban aconsejando que es muy bueno, que se gana bien, no sé qué de realidad será. Muchas gracias, es la pregunta, y agradeciéndole por el curso. Bueno, en el tema de los Bitcoin, la verdad yo no lo recomiendo porque son criptomonedas que lo manejan y forman un tema de pirámide de mercadeo multinivel, que se llama técnicamente. Entonces usted tiene, dependiendo en la parte que esté de la pirámide, en la base o en la punta, simple y llanamente gana. Este tema de los Bitcoin es un tema muy complicado de tratar si no tiene unos conceptos financieros mucho más fuertes de manejo de mercado de valores. Hay algunas empresas, una empresa que la creó, que es muy fuerte y sí tiene un tipo de cambio. Pero bajo de eso se ha prestado para hacer muchas estafas a personas en las que tratan de entrar a esto y les prometen a un retorno de un 2% mensual, eso quiere decir a un 12% anual, que es mucho más que el banco paga. Recordemos que el banco paga del 4 al 5% anual. Entonces, eso es muy atractivo para el inversor, pero eso no es invertir. Si usted quiere invertir, tiene que hacerlo, ahorrar el dinero, invertir en el sector real de la economía. El sector real de la economía es un emprendimiento, es un tema de manufactura, un tema de comercio, un tema de servicios, que eso a usted tarde o temprano le va a tener un margen de ganancia siempre y cuando usted analice su mercado. O sea, yo siempre les digo y les recomiendo, ustedes tienen que tener una programación. Aquí en el taller se les explicó de una manera sucinta, muy rápida, de metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Dentro de esas metas de corto plazo, ustedes van ahorrando cierta cantidad para el futuro, para invertir quizás en algún bien, puede ser un carro, puede ser una casa o en algún proyecto. Lo importante de esto es de que ustedes traten de ver en qué lo invertían. Anteriormente quizás era bueno el tema de la construcción, usted invertía y vivía de sus arriendos en el tema inmobiliario, ¿verdad? Pero ese es un tema que también a la larga el bien se va devaluando, pero usted tiene que ver en otro tipo de negocio en que invertir. La idea de nosotros que les damos asesoría para el tema de emprendimiento es que ustedes puedan ver o vislumbrar en qué puedan invertir. Sí, ojalá algún momento estamos ya trabajando en un proyecto que se llama de crowdfunding, en el que ustedes, si no saben en qué invertir, se va a desarrollar una plataforma para que puedan
apoyar a otros emprendedores que tienen buenas iniciativas y hacer una alianza, ¿no? Ahora recuerden que ahora la ley de emprendimiento les permiten este tema de acciones simplificadas, ¿sí? Entonces ustedes pueden unirse con otra persona para generar un emprendimiento, o sea, hay menos trabas burocráticas al respecto para que puedan generar mayores alianzas estratégicas entre emprendedores, entre privados y puedan generar un proyecto que les permita un tema de una buena rentabilidad entre un 10, un 15%, dependiendo del giro de negocio también, ¿sí? La señora Verónica Marcilio, por favor. Verónica. No, no bajaba la mano, yo ya pregunté, gracias. Ah, ya. Ilva J. Buenas tardes con todos. Disculpa, yo tengo una pregunta, algo que me genera incertidumbre, no sé si me pueden ayudar con esto. Ahora se dice que todo, o sea, nuestra parte de los que tenemos dinero en los bancos está en el Banco Central, y un 50%. Y ahora por estas épocas de campaña se dice que van a tomar el dinero del Banco Central para regalárselo a la gente. Y eso generaría, en caso de ser cierto, que los bancos puedan llegar a no, cuando uno se vaya a retirar el dinero, a generar como otro feriado bancario. No sé si me pueden ayudar con eso y aclarar esta curiosidad que tengo. Señora, eso se llama especulación. No es nada más que eso. Hay políticas claras, el Código de Finanzas Públicas es muy claro. El Banco Central, todos los bancos hacen un encaje bancario. Esa es una cuestión muy diferente. Ese encaje es para respaldar los depósitos de todos los cuentavientes en los bancos. Eso es política monetaria. Entonces no existe al momento un riesgo de lo que se puede palpar y los indicadores económicos que al momento existen o que se presentan. No hay un riesgo palpable de que exista una corrida financiera o un salvataje bancario. Eso tampoco quiere decir de que cualquier persona puede coger esos fondos y malgastarlos. Inclusive el señor presidente, esos fondos están bajo una reserva monetaria que sirve precisamente para respaldar los depósitos a la vista. Es un porcentaje de todos los depósitos a la vista que existen, es decir, si un banco tiene mil cuentas de ahorro, tiene que dejar un depósito en el Banco Central de respaldo para esos valores. Señora Mercedes Valdivieso. Vamos para allá, que están riéndose ahí. Por favor, señora Merchi. Okay, Mercedes Valdivieso, por favor. No. Sara Torres. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes, siga. ¿Cómo estás? Soy Mercedes Valdivieso. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Mira, usted hablaba de una plataforma para ayudar en acciones a los microempresarios, ¿o cómo es eso? ¿Cómo se aplica o cómo ingreso a esa plataforma? No, a ver, yo le comentaba que nosotros venimos trabajando en varios proyectos. Dentro de esos proyectos es una plataforma, tratar de hacer una plataforma, pero esto está todavía a nivel de proyecto, estamos en los estudios necesarios para poder hacer. No está al público todavía, no está desarrollado, todavía no tenemos esa perspectiva de hacerlo en el corto plazo. Lo que les comentaba es dentro de las explicaciones que les estaba dando de que hay varias maneras como el famoso crowdfunding. Este crowdfunding es una manera alternativa que se puede desarrollar para financiamiento de los emprendedores. Entonces, eso esperamos que algún momento nosotros podamos implementar. Todavía no está desarrollado, pero sí está en estudios para poderlo hacer en algún momento. Eso era, mi señora. Sara Torres. Buenas tardes, gusto de saludarles a todos. Disculpe, Vera, yo he tenido experiencia con las entidades financieras más que con los préstamos con el ahorro. Y en el tema del tema que se está tratando hoy, le puedo decir que las tasas de intereses
En cuanto a los bancos, se están llegando al interés cuando uno se invierte al 5%, exagerado llega un banco al 5.5%. Pero a mí lo que me ha llamado la atención últimamente, y me gustaría ver qué opina usted o si de pronto sabe, es el fenómeno del crecimiento de las cooperativas, porque ahorita hay demasiadas cooperativas para mi criterio, ¿no? Se están creando nuevas y de hecho ahorita la captación, ellos están captando ahorros y el ahorros ellos están subiendo hasta el 10% de rendimiento anual. Entonces, me parece bastante alto tomando en cuenta que el banco le pague exagerado, si usted logra, pero ojo, por un monto muy alto, el 5.50%. Y la cooperativa está llegando a eso, si usted sube hasta 480 días, no a los 360, le está subiendo hasta el 10%, no todas, pero sí hay cooperativas que se mantienen exagerado, le dan de rendimiento el 8%, pero digamos, si es más alto que lo que le da la cuenta de ahorros en una póliza a plazo fijo. Entonces, eso quería comentar y quería ver usted si de pronto sabe por qué es este fenómeno de crecimiento de tanto de cooperativas, porque hay demasiadas cooperativas hoy en día. Bueno, en el tema del crecimiento de las cooperativas es porque hay este tema de la economía popular y solidaria y estas cooperativas están reguladas bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hasta donde tengo entendido, pero no todas están reguladas. Pues aquellas que sí están reguladas tienen que sujetarse a las tasas de interés que maneja el Banco Central. Quizás algunas también entran en este campo de estafa y brindan un poco más de interés que se pagaría a los beneficiarios de las cuentas de ahorro o los cuentavientes para de esta manera captar más clientes en sus cuentas, si cabe el término, ¿sí? Pero todas las cooperativas y todas y todos los del y todas las instituciones financieras están sujetas a las tasas de interés del Banco Central del Ecuador. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que se puedan eh, pasar sobre esos términos. Y yo les quisiera a este momento, ya que hay tantas dudas al respecto, solamente compartirles la pantalla donde están las tasas de interés a enero del 2021, ¿sí? Por un lado tenemos la tasa efectiva referencial para el tipo de segmento corporativo empresarial. Aquí tenemos la tasa anual que se debería de cobrar mínima y la tasa activa efectiva máxima que ustedes tienen. Esa es una información pública que está en el Banco Central del Ecuador, ¿sí? Entonces, ahí van, por ejemplo, la más típica es la de consumo ordinario, que va del 16 hasta el 17.30%. Dependiendo de la institución financiera, sea cooperativa o sea un banco, Espérate, quiero hacer una pregunta. le cobran hasta el 17.30%, ¿sí? Y finalmente tenemos acá, por ejemplo, el tema de microcrédito minorista, que va entre el 22 hasta el 30.50% las tasas de interés. Recuerden que estas tasas de interés se calculan en función del riesgo que tiene cada actividad económica, ¿no? Por eso el tema corporativo, empresarial, es mucho más baja la tasa de interés, y ustedes pueden ver aquí, entre el 9.75 hasta el 10.21%. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Con la duda de si es que vinieran los bancos extranjeros con la situación que está el país, que si sería, digamos, si se diera el caso de que llegaran a qué país, qué tan bueno sería, digamos, arriesgarse a invertir, a meter el dinero en estos bancos, o los bancos nacionales bajarían su cuota de interés que nos están cobrando. Vuelvo y repito, señores, este tema de política es un tema de que cuando se desconoce confunde mucho a las personas. Vuelvo y repito, hay una constitución política, hay un código de finanzas públicas, hay un banco central que regula las tasas de interés. Ningún banco puede entrar con menos que esas tasas de interés porque está regulado, a menos de que usted saque su dinero y pueda manejarlo en el nivel exterior, ¿sí? De hecho, a nivel internacional, el Banco de Bancos, si saben que es la Federación de Bancos, maneja una tasa de interés de entre el 2%. A eso hay que sumarle riesgo país y muchos indicadores socioeconómicos para poder fijar la tasa de interés. Por eso es que nuestra tasa de interés está entre el 17.30%. Recuerden, hace unos
10 años, 12 años en el 2008, la tasa activa era alrededor del 8%, que era una tasa súper atractiva hasta para poderse endeudar y generar, eh, poder pagar, mejor dicho, esa tasa. El día de hoy está en el 17.30%, que es la de crédito ordinario o la de crédito de consumo ordinario, pero el tema de que pueda venir otro banco es muy difícil, hay muchas condiciones que puedan tener, ¿sí? Y debería de cambiar primero la legislación ecuatoriana en ese sentido. O sea, no es tan fácil de que venga el banco. Yo creo que esta parte que es tan sensible, vamos a tratar de generar una capacitación con algunos expertos que les puedan aclarar el tema mejor que yo, para que ustedes tengan una claridad en este sentido de las finanzas, de cómo el tema cooperativo, la diferencia entre el tema cooperativo y las instituciones financieras como son los bancos, ¿ok? Pero eso yo les prometo para el final de todas las capacitaciones, a eso del mes de abril, quizás hacemos un acuerdo con la RENAFIPSE que les puede explicar de la manera más prodigiosa todo lo que conlleva al tema de las cooperativas. En eso sí me puedo comprometer con ustedes. Ingeniero. Adelante, Jofre Pérez. Gracias, Galo. Justamente en este proceso político que vivimos, no podemos caer en especulación. Tómese en cuenta que el Código Penal Integral, cuando uno comienza a especular y hace un malentendido financiero, tienes una penalidad. Entonces, hay que eso visualizar, no caigan en la tentación y tratemos de entender lo que están diciendo los capacitadores. Ahora, también, Galo, en las cooperativas de ahorro, yo presidí 3 cooperativas en el Ecuador. Las cooperativas de ahorro se paga un interés mínimo a los ahorros activos. Cuando tú haces una póliza de inversión, sea 30 días hasta 360 días, estamos hablando de 12 meses, ahí se acuerda del monto. Por ejemplo, si pones $5,000, se te puede pagar el 4.5, el 4.6, ¿no es cierto? Si tú pones $20,000, Banco Rumiñahui está pagando 4.8, entonces depende del monto y el tiempo que tú dejes el dinero invertido en una póliza. ¿Por qué? Porque el banco o la cooperativa, con esos dineros nosotros hacemos giro de capital y con eso prestamos a más personas. Por eso que cuando tú vas a terminar tu póliza ya se va a cumplir, y no lo quieres renovar automáticamente, 15 días antes tienes que avisar al banco o a la cooperativa para que la cooperativa pueda tener el efectivo y poderte entregarte a ti, porque así crecemos las cooperativas. La 14 de marzo, cuando yo le presidí hace 20 años, teníamos alrededor de $600,000 y llegamos a tener 4 millones cuando yo salí de la presidencia. Es porque con esas inversiones a plazo fijo, nosotros podemos hacer una proyección de créditos a los cuentaahorristas que se tiene la cooperativa. Entonces, esas aclaraciones. Por 20 años, desde la dolarización que entramos hace 21 años, hay un fondo que tiene el Banco Central que no se puede topar, no se puede disponer ese recurso, ¿no? Entonces, en ese baratillo de ofertas, el desconocimiento de la ley no te omite de sanción. Creo que el elector y el ciudadano tiene que profundizar el conocimiento a través de los medios telemáticos que ahora tenemos gratuitos, sí, en donde tenemos claramente que el Banco Central del Ecuador tiene el COSEDE, ¿no es cierto? La Corporación de Seguro de Depósitos, el Fondo de Liquidez y el Fondo de Seguros Privados. Entonces, eso es una protección al ahorro bancario que existe en el país, el IPAP, que se llama, que no es topable. Entonces, no hay un riesgo de perder los recursos. Es más, las cooperativas que ahora se están fusionando porque hay una prohibición por 5 años que no hay cómo crear más cooperativas. Es más, se están fusionando, por eso que hay nuevas cooperativas. Y estas cooperativas que están pagando sus intereses de 8 hasta el 10% están al margen de la ley y pueden tranquilamente ser unas lavadoras que están activándose en el país. Más bien, te invito, Galo, hay que tratar de ubicar a estas entidades financieras para ver si están regularizadas o no, y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria puedan ver y verificar y hacer un informe si fuera pertinente para poder dar una tranquilidad a los cuentaahorristas del país. Gracias, Galo. Gracias.
Sí, recuerden lo que dice Joffrey, el tema es del banco o de la cooperativa o del banco comunitario, su negocio es el captar dinero y con ese dinero prestar. Cada uno con su lógica completamente diferente, ¿no? Una de lucro y la otra principalmente social y solidario. Ahora el tema es que ustedes tienen que estar respaldados en una entidad que le regule a este tipo de cooperativas. Y estas cooperativas o bancos están reguladas por la Superintendencia de Compañías y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Si ustedes observan en el mercado que hay una cooperativa que le está dando más beneficios que otra, primero investiguen, averigüen si está legalmente constituida, si puede hacer eso, y de ahí traten de invertir para que no sean víctimas de algún tema de fraude. ¿Sí? Sonia Miniguano, por favor. Sonia. No. Ya, muy buenas tardes con todos. Creo que acabo de dar la respuesta. Bueno, de todas maneras, mi inquietud es con respecto a las cajas de ahorro. Yo presidía una caja de ahorros, ¿no? Y una vez que está conformada esta caja de ahorros, el ente regulador de esta caja de ahorros, ¿cuál es? Una. Dos, el interés que uno se debe cobrar a las personas que conforman esta caja de ahorros, ¿cuánto debería ser el máximo, el mínimo? No sé cómo se trabaje eso. ¿Y quién nos puede guiar? Digamos, nosotros lo hicimos en un grupo familiar, ¿ya? En el momento en que vino la pandemia, fue buenísimo porque teníamos el dinero para prestarnos entre nosotros. Dos, la tercera es la siguiente. ¿Quién me garantiza o qué entidad me garantizaría si yo le hago un préstamo a un socio de la caja de ahorros para que me devuelva, o qué garantías debo pedir a dicho socio o a dicha persona que conforma la caja de ahorros para que, digamos, yo prácticamente se perdió, se desintegró esta caja? ¿Por qué? Porque se prestó dinero y las personas desaparecieron. Por eso digo, ¿a qué? Si nos debemos afiliarnos o cómo a un ente regulador de esta caja para que nos respalde o nos garantice que no se va a perder ese dinero. Por favor, esa es mi pregunta. Gracias. A ver, entiendo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está haciendo un gran esfuerzo por tratar de regularles, no de regularles porque es imposible, sino más bien de registrarles. Esa es la palabra precisa. Hay un reglamento, hay un acuerdo ministerial al respecto y los bancos comunitarios, bancos solidarios, bancos sociales y solidarios principalmente funcionan en el acuerdo que ustedes realizan y quienes los regulan son ustedes mismos, ¿sí? No entran a formar parte del sistema financiero formal. Entonces son ustedes quienes se regulan, son ustedes quienes se garantizan y son ustedes que saben a quienes prestan el dinero. Por eso es un tema, hay una metodología, la más común. Señora Olga, o si nos puede apagar el micrófono. Hay una metodología en la que es que ustedes son garantes de otra persona propia del grupo y generalmente son grupos cerrados, no son abiertos como las cooperativas de ahorro y crédito. Anteriormente, ahí yo conozco muchas experiencias de que grupos o gremios empresariales han creado su propia cooperativa de ahorro y crédito al interno de su núcleo o de su clúster empresarial. Después, con lo que van expandiendo, van creciendo con el tiempo, por supuesto, luego de 20, 30 años, me refiero, han podido llegar a conformar cooperativas de ahorro y crédito. Que creo que teníamos, yo fui un ex dirigente de una cooperativa que después de cierto periodo de tiempo llegan a fusionarse, a unirse, pero en un sistema formal. Las cajas de ahorro es un sistema, si se quiere, cabe el término, un sistema informal que lo manejan ustedes de un núcleo familiar, un núcleo cerrado, o una asociación, una cooperativa, pero son ustedes mismos quienes se regulan, se ponen sus cosas, sus estatutos y acuerdos claros cuando lo conforman. La superintendencia lo que hace es solamente registrarles. Roberto Ismae Vera Pozo, por favor. Roberto. No. César Campoverde, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En el momento que tú decías
que hoy en día no es tan conveniente las inversiones en bienes raíces y especialmente los arriendos. De pronto se puede aclarar si es en la parte comercial o en la parte de vivienda. A ver, desde mi punto de vista, el tema de la pandemia, en lo que es Quito, por lo menos, obligó a muchas personas a migrar a las provincias de donde son de residencia, por el tema de baja capacidad adquisitiva y de no poder cubrir un arriendo, ¿sí? A eso me refería, o sea que no hay tanto, hay muchas casas que están en este momento desocupadas, entonces, si bien es cierto de que el bien está ahí, el bien se avalúa o tiene un tema de plusvalía, pero recuerden que el bien tiene un tiempo de durabilidad de 20 años. Después de los 20 años ya no genera plusvalía, ¿no es cierto? Entonces hay que ver en otros tipos de inversión. A eso nada más hacía referencia. A de que en el momento actual de la crisis hay muchas casas que están sin arrendarse o buscan un arriendo un poco más bajo, dependiendo del sector, cómo funciona el mercado inmobiliario. De ahí de que es un buen negocio la persona que puede invertir en un tema de casa para temas de arriendo y quizás sobrevivir de eso, que eso es en el tema financiero de lo que también se pueden ustedes hacer una meta a largo plazo, ¿no? Jacqueline Sánchez. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿con cuántas personas se puede formar la cajita de ahorros? Y cuáles son los requisitos, si es que puede ser la familia, para poder uno acceder a través del Banco Solidario. Eso quisiera saber, porque nosotros familiarmente hemos pedido formar, pero no sabemos con cuántas. Gracias. Vuelvo y repito, o sea, las cajas de ahorro son un tema privado que ustedes lo manejan a nivel comunitario. Ustedes se ponen las reglas. Pueden ingresar como 10, como pueden ingresar como 100. Si es un núcleo familiar, o sea, ingresa toda la familia y ustedes se ponen de acuerdo. No vayan a creer que porque tienen una caja de ahorro el banco les va a financiar. No, están muy equivocados. El banco les financiará a cada uno de ustedes dependiendo de su capacidad de pago, dependiendo de sus ingresos, dependiendo de su buró de crédito. ¿Sí? Un análisis de eso les dará un préstamo. En las cajas de ahorro, ustedes ponen las normas, ustedes ponen los criterios. Vuelvo y repito, quizás al final, nuevamente les digo, podremos hacer una gestión para que les den una charla de cómo se fusionan, cómo se hacen las cooperativas, las cajas de ahorro, perdón, con los compañeros de Economía Popular y Solidaria que lo manejan de este tema de manera muy experta en el territorio. ¿Sí? En eso también me puedo comprometer, unos 2 temas muy fundamentales para que ustedes puedan tener unas concepciones mucho más claras. Angie Loor, por favor. Angie, no. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, tenía una inquietud, estaba escuchando todo el rato que la superintendencia de bancos es la que controla todo esto de los intereses y demás. Mucho hubo en el tiempo de la pandemia, como no es novedad decir, pues que muchos que nos tocó cerrar el negocio y pues nos quedamos con las deudas, especialmente si nuestro negocio no era de productos de primera necesidad. Entonces, los bancos generaron el interés elevado que no estaba dentro de lo que es regular. Y nosotros nos reunimos en un grupo que quizás usted ha de haber escuchado, pero de las demandas que hay contra la banca por este tipo de cobros de intereses exagerados en las deudas que teníamos en el banco. Y al final, en la primera instancia, o no nos aprobaron, o perdimos, o el fallo fue a favor de la banca, porque en la superintendencia de bancos no había las suficientes demandas, es decir, la gente se iba a quejar directamente al banco, pero no iba a dejar una demanda a la superintendencia de bancos, que era lo que ellos solicitaban. En la segunda instancia teníamos como 350 demandas y seguían diciendo que no era suficiente. Entonces, en realidad no siento que nos proteja mucho la superintendencia de bancos, porque si somos, como quien dice, 15 millones de ecuatorianos, unos
mínimo unos 5 millones tienen que ir a poner la demanda. Y la gente no demanda, no porque no quiera, sino por falta de conocimiento, porque no todo el mundo se acerca a informarse con respecto al tema. En lo último que nos estuvieron indicando es sobre el concordato preventivo para no tener que pagar estos intereses excesivos. ¿Qué me puede decir al respecto? A ver, el tema de la pandemia hubo una ley humanitaria, ¿no? Exactamente. Sí, primero hay que aclarar que la Superintendencia de Bancos y Seguros es la que regula todos los bancos. El Banco Central es la que fija las tasas de interés en el tema de la Junta de Política Monetaria conjuntamente con el gobierno. Se regulan las tasas de interés. Son dos entidades completamente diferentes. Yo sí les diría que revisen bien de qué les están cobrando. Si hay cobros indebidos que usted puede denunciar, puede hacer que no se les cobren. Exactamente. Seguro. Y lo que les decíamos y nos dirigimos, incluso porque yo vendo y distribuyo obras jurídicas, entonces teníamos de primera mano todos estos temas y nosotros les indicábamos a ellos entonces que estaban actuando incluso fuera de la ley y decían que ellos no se regían sobre esas ordenanzas que habían salido. No era como que si quiere lo hace y si no quiere no lo hace, porque eso en ese momento fue ley. Sí, o sea, todo se regulaba en el tema de la ley humanitaria. Pero les recuerdo, o sea, tienen que revisar bien y manejar bien los conceptos que el banco los utiliza, ¿sí? Ustedes, al banco cuando usted no paga, tiene unos intereses de mora y esos comienzan a correr. En la pandemia hubieron muchos bancos que hicieron acuerdos de pago y hubieron meses de gracia, solamente se cobraban el tema del seguro, de desgravamen, pero no las cuotas más de interés. Entonces, dependiendo de eso, sí tienen que analizar bien en qué aspecto, yo no le podría decir porque yo no sé del caso, pero es lo mismo una denuncia que muchas denuncias, no creo que eso sea el tema sine qua non. Entiendo de que una persona puede hacer una denuncia y llegar hasta las últimas consecuencias, demostrando y teniendo los conceptos claros, ¿no? Esa sí sería mi recomendación de que ustedes primero se asesoren, vean los conceptos claros y del por qué le están cobrando y cuáles son las adicionales. Porque usted cuando adquiere una deuda tiene que revisar la letra chiquita de qué va a pasar cuando usted se atrasa de 1, 2, 3 o 4 cuotas. Hay un buró de crédito, hay un sinnúmero de cosas que el banco le cobra por el tema de cobranza. Son gestiones que se hacen. Entonces, recuerden que el negocio del banco es coger el dinero y con ese dinero volverle a prestar, ¿sí? Entonces, tienen que analizar bien esa parte y asesorarse de una manera mucho más específica que en este espacio lo podemos hacer, quizás que es una manera muy rápida el tratar de contestar las preguntas que ustedes tienen, ¿sí? Irma Chávez, por favor, para ya ir cerrando un poquito. Bueno, muy buenas tardes con todos. Les agradezco por esta charla que está muy interesante. Mi pregunta es, el momento de que yo realizo una inversión, ¿contra qué yo puedo comparar para saber que está siendo rentable esta inversión y que me está dando un rédito bastante bueno como para yo sí hacer la inversión? Muchas gracias. Por eso hay técnicas de análisis financiero. Ustedes quizás no puedan comprender esa parte porque no lo manejan, otras personas sí lo manejan, lo saben. Si usted, como les decía anteriormente, si sabe que en el banco le pagan una tasa anual por tener sus ahorros ahí entre el 4 al 5%, ese es un indicador. Si usted pone un proyecto y su tasa de retorno, el ROI, ¿no es cierto? La tasa de retorno sobre la inversión o el payback, el tiempo de recuperación del capital, eso se hace haciendo un flujo de caja, utilizando anualidades y una tasa de descuento. Es mucho más alta que la que le pagan en el banco. Llanamente acepta el proyecto o queda a su decisión o dejarlo guardado o invertir en un proyecto productivo que le va a generar rentabilidad. Esa es la diferencia, ¿sí? Muy amable, gracias. Roberto Isma Vera Pozo. Roberto Ismae. No, muy buenas tardes. Que tengo problema un poco en manejar esto de las cuestión de aquí de la conectividad. No se preocupe.
dos cosas que quiero solamente decir. Primero, el día de ayer hubo una charla sobre presupuesto familiar, pero lamentablemente no tuve internet. Entonces quisiera ver si es factible poder recuperar o ver de qué manera poder tener la charla que hubo. Por otro No se lado, preocupen. Al final les voy a pasar un link para que se registren en un solo grupo de WhatsApp. Al final ya en unos minutos más les vamos a pasar el link para que den la evaluación del día de hoy. Conocer y saber si de pronto ustedes pueden dar una capacitación respecto a esto, porque es necesario tener gente como ustedes que vayan a dar ese tipo de interpretación para que nos hagan madurar, ver y evitar cometer errores. Y felicitar, porque en realidad las charlas, los cursos que ustedes dan son muy interesantes, son muy actualizados, son muy prácticos, son muy directos, son muy concisos, y en realidad, aunque el tiempo es muy corto, nos empapan bastante de las cosas que por desconocimiento se cometen errores y muchas empresas comienzan bien, pero al no saber bien usar y aplicar los términos financieros es donde realmente cometemos errores. Entonces, en ese aspecto quisiera ver si me podrían ayudar principalmente con la charla ayer y con la ley de emprendimiento. Y ojalá que esto se extienda para que en realidad no se entre hasta abril, sino después de abril sigamos adelante con este tipo de proyectos. Y felicito a quienes están atrás de esta coordinación y esta situación de ayudar a nosotros, los del pueblo, en saber cómo invertir, de qué manera invertir y cómo poder ser rentable esa inversión que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, sí, y al final les voy a pasar los links que les digo para que se ingresen a los grupos, ¿sí? Todavía no hay ningún grupo, hoy lo vamos a crear. En el grupo yo les voy a pasar, todas estas clases son grabadas, les voy a pasar un link de YouTube para que puedan ver la clase de ayer, la clase de hoy, en el transcurso de la noche, si no es mucha molestia interrumpirles también, ¿no? Kevin Díaz, por favor. Buenas tardes. Una consulta. Lo que pasa es que ahorita yo estaba escuchando bastante sobre cajas de ahorro y todo, pero también un punto importante es, por ejemplo, los emprendimientos que ya están, por ejemplo, algunas personas ya están haciendo. Pero mi pregunta es si es que hay alguna entidad o algún organismo que nos pueda ayudar con capacitación y asesoría para potenciar dichos emprendimientos. Porque, por ejemplo, hay personas que tal vez tienen una tienda y tienen la visión de tener un poquito más grande de una tienda, pero no saben ni cómo hacerlo e incluso a veces por invertir, digamos, de una mala manera, incluso hasta se pierde dinero. Entonces, eso quería preguntar si es que hay alguna entidad o algún organismo que nos pueda ayudar con ese tipo de cosas. Lanzado primero como monitoreando. A ver, nosotros como gobierno provincial les damos ese apoyo en el tema de gestión empresarial, darles el tema de un apoyo, un seguimiento y una asesoría y una asistencia técnica. Les apoyamos desarrollando el plan de negocio. Bueno, cuando estábamos en época de normales, teníamos un laboratorio de emprendimiento para que ustedes puedan participar ahí. Hay muchas entidades también privadas, hay otras entidades públicas también, entiendo que el propio MIPRO también es lo mismo, ustedes conocen el propio Conquito, nosotros también lo hacemos de una manera gratuita para que ustedes puedan acceder a este tipo de conocimientos y puedan ser apoyados en el tema de emprendimiento. Y todo parte de un tema de planificación. Si quiere que su emprendimiento crezca, tiene que planificar, tiene que desarrollar su plan de negocio. El plan de negocio es un documento que nos permite transmitir lo que tenemos en nuestra idea, en nuestra imaginación, a la realidad. Esa es metodológicamente una forma de desarrollar un proyecto para que ustedes puedan ver si es que es rentable o no es rentable el negocio que se van a imponer. ¿Ok? Kevin Díaz, creo que habló. Carla Hernández. Carla. Sí, buenas tardes. Agradeciéndoles por este curso muy productivo. Tengo una duda. Hace un ratito nos explicaron los porcentajes que nosotros debemos sacar para poder hacer un ahorro a largo o corto plazo. ¿Hay una tabla tal vez para regirnos o alguna guía para que nosotros podamos empezar nuestro ahorro programado, por ejemplo, con un sueldo básico? ¿Cuál es el porcentaje después de gastos que debemos asignar para ahorro o para inversión? No hay una tabla específica. Usted, dependiendo de sus gastos,
De su ingreso menos sus gastos puede dejar un porcentaje para el ahorro. Es importante el ahorro porque usted sabe que en algún momento en el futuro, quizás una enfermedad, quizás la oportunidad de invertir en un proyecto, quizás el comprar un bien, un carro, una casa, etcétera, es muy importante tener una cultura de ahorro, se llama, que usted de cada dólar que usted tiene, destina quizás un 10, un 15, un 20%, dependiendo de su capacidad que pueda generar un ahorro, sea para estudios de sus hijos, o sea de estudios de usted mismo, o sea para cualquier meta o cualquier predisposición que usted tenga del futuro. Pero no hay una tabla, usted se lo pone, esto es una cultura que usted mismo lo desarrolla, ¿sí? Ah, ya dependiendo de nuestros ingresos, de De nuestra su capacidad. capacidad. Ujú. En este por ejemplo, si uno se gana el básico y no le alcanza, ¿es prudente invertir como para hacer un microemprendimiento y generar alguna ganancia o no? ¿O primero hay que ir paulativamente cubriendo las deudas? Porque ya en estas circunstancias uno ya no se sabe qué se puede hacer, ¿no? Sí, hay muchas alternativas. Lo que tiene que hacer usted es primero cubrir las deudas para tener una solvencia financiera y tener quizás una tranquilidad. Recuerden que el emprendedor tiene que de una manera tener un espacio para poder ingresar al mercado e ir creciendo de a poco. Todo tiene que ser planificado. Quizás esta etapa para usted no es de inversión, sino más bien es de aprendizaje, de conocimiento para poder desarrollar un emprendimiento, hasta tratar de cubrir estas deudas que usted tiene, ¿sí? Pero primero vamos de a poco, o sea, hay que ir dando paso por paso. Recuerden que cuando un niño nace no es que sale corriendo, nace, de a poco va caminando y después va creciendo. En el tema de emprendimientos, en el tema empresarial, es de la misma forma. Una empresa se gesta, nace y comienza a desarrollarse, a valorarse en el mercado. ¿Ok? De esa manera, en el mismo símil, va caminando usted de a poco. ¿Sí? Creo que hemos dado tiempo suficiente para las preguntas. Jorge, ¿estás por ahí? O Betty, por favor, les pueden pasar el link para que se registren y den la autoevaluación del día de hoy, de lo que vieron con ustedes, ¿no? Las preguntas más bien es un espacio en el que podemos solventar las dudas que tienen. Si me permiten unos minutitos para mandarles el link, por favor. Sí, aquí en el chat, por favor, póngales. A ver, Zenón Segura, ¿tiene alguna pregunta? Zenón. Sí, buenas tardes, disculpe. Sí, de acuerdo, buenas tardes. Felicitándoles una vez más. Quería a manera de una como guía o a manera de tal vez darnos alicientes. Siempre, bueno, todas las condiciones de cada uno no son las mismas en el tema financiero. No se puede ahorrar ahora. Y para realizar un proyecto, para invertir o emprender algo, se asocia con el país como estamos viviendo, porque se inicia un proyecto, no es porque la planificación o el estudio no, tal vez no hubo algún dato que se incluyó, pero sí hay en ese sentido cómo está el país, dependiendo de, uno se puede emprender dependiendo cómo está el país o en qué condiciones como una guía podemos iniciar. Esa sería una duda, preocupación que tengo. Recuerden que en el tema de ahorro e inversión, usted ahorra para los tiempos difíciles. Hoy estamos pasando unos tiempos difíciles, que quizás aquí se va bajando la cantidad de ahorro que teníamos previsto. Pero también cuando hay crisis, también es oportunidades. Quizás en este momento de crisis usted puede asociarse con algunos amigos, familiares, lo que fuera, para desarrollar un emprendimiento, ¿sí? Quizás en la época de pandemia que estamos viviendo, estamos más preocupados de no contagiarnos, que es lo principal, y todos por favor tengan la bondad de cuidarse. Estamos preocupados de otras cosas adicionales que no vemos quizás una oportunidad en estas tinieblas, pero sí las hay. Sí es importante de que ustedes traten de visualizar, de conversar, y recuerden que una golondrina no hace el verano, eso siempre lo digo.
lo hacen una asociación, un grupo de personas que trabajan bien, generan algún tipo de emprendimiento para que ustedes puedan salir adelante de cualquier situación. Eso es lo más importante. No todo tampoco es dinero, no todo solamente es inversión. La inversión también puede ser su tiempo, su trabajo, su mano de obra. No todo emprendimiento nace con dinero. Hay muchos emprendimientos que han nacido sin ninguna inversión y han encontrado un inversionista. Entonces, sobre el tema hay mucho que tratar, hay mucho que ver todavía, pero sí es importante de que ustedes puedan ver en algo que pudieran emprender, ¿sí? Entiendo que este momento ya está en el chat, por favor, el link para que ustedes puedan ya registrarse. Les vuelvo a poner nuevamente. Está para todos el link para que lo realicen su evaluación y su registro de asistencias. Por favor, en ese link en este momento ya lo pueden ir copiando, ya lo pueden ir haciendo para que se registre su asistencia del día de hoy. ¿Sí? Por favor, discúlpeme, ¿cómo se puede hacer para hacer una pregunta personal o tengo tiempo de hacer una pregunta ahora? Siga adelante, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por el curso. En el tema de los mercados de valores, yo tuve una mala experiencia. De hecho, para todo, inversiones y todo depende del monto y el tiempo. Pero hace unos 7 años creo que salió una propaganda súper fuerte de la mutualista Pichincha y decía que uno puede ser socio desde $100. Y bueno, yo la verdad es que puse 1,000, pensaba, pues decía, para mis hijos, porque claro, ahí les decían que iban a pagar el 10% anual. La primer año sí cumplieron, pero yo ahora quiero recuperarme dinero. Cuando ellos me ofertaron, me dijeron, con una facilidad, no que es facilito, solo va al mercado de valores y lo recupera. En realidad no fue. Yo el año pasado hace 2 años fui a averiguar sobre el mercado de valores. En realidad, primero en los ninguna de las oficinas tenían un acuerdo. Ni el uno sabía en dónde es, y me fui como a 3 casas de valores que me dijeron. Y en una de ellas fue un poco más honesta la casa de valores y me dijo que ellos cambiaron la forma de yo poder, de las personas que invirtieron con ellos, poder